Hola, bienvenidos. Comenzamos nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa, para hablar de bienestar y prevención. Prevención de enfermedades, para generar cultura de la salud también. Todos los días aprendemos sobre diferentes patologías o enfermedades, algunas de gran incidencia en la población mundial como otras no tanto. Y hay algunas enfermedades que dentro de la clasificación se conocen como enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Es el caso del tema de hoy. Vamos a hablar de una enfermedad que es poco común, pero ha ido en aumento, según lo conversaba ahora con nuestro invitado. Enfermedad de Crohn. Por sugerencia de algunos televidentes estamos hablando hoy de este tema porque ustedes saben que tienen la palabra en su médico en casa. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? ¿Qué la produce? ¿Cuáles son las causas? Los síntomas, cómo identificarla o esas señales de alarma. ¿Cómo es el tratamiento? Y lo más importante, ¿cómo detectarla o cómo diagnosticarla? Aquí está el tema del día. La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria. Provoca inflamación del tubo digestivo, que puede producir dolor abdominal, diarrea intensa, fatiga, adelgazamiento y desnutrición. La inflamación que provoca la enfermedad de Crohn puede afectar distintas regiones del tubo digestivo en diferentes personas. Dicha inflamación suele propagarse hacia lo profundo de las capas del tejido intestinal afectado. Esta enfermedad puede ser dolorosa y debilitante y algunas veces provocar complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. A pesar de que no se conoce ninguna cura para la enfermedad de Crohn, algunas terapias pueden reducir en gran medida los signos y síntomas e incluso provocar una remisión de largo plazo. Con tratamiento, algunas personas que sufren la enfermedad pueden desempeñarse correctamente. Otro dato adicional bien importante, actualmente el Hospital Pablo Tobón Uribe atiende 759 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y de estos pacientes, más de 200 tienen enfermedad de Crohn, lo que significa que las cifras han ido en aumento. Una enfermedad rara, una enfermedad huérfana. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Y más datos para que participen. La enfermedad de Crohn se puede presentar en personas de cualquier edad, pero es más probable en personas de 20 a 29 años de edad. Estamos hablando de pacientes muy jóvenes que tienen un familiar, por lo general padres o hermanos, que tienen una enfermedad inflamatoria del intestino. Otro factor de riesgo muy importante que puede favorecer la aparición de esta enfermedad es el tabaquismo o el consumo de cigarrillo. Está con nosotros a esta hora el doctor Gabriel Mosquera Klinger. Él es gastroenterólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti por la invitación a este espacio. Doctor, usted me decía ahorita antes de iniciar el programa que esta enfermedad es considerada dentro de las enfermedades huérfanas o raras. Sí, señora. No es muy común entonces, sin embargo, es una estadística muy diciente. La enfermedad de Crohn es una enfermedad huérfana. Está considerada desde el 2017 en Colombia como una enfermedad huérfana. Antes era una enfermedad que se diagnosticaba con una frecuencia muy baja. En estos momentos Sí. tenemos unos métodos diagnósticos que han aumentado la posibilidad de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Se considera huérfana porque es una enfermedad grave, debilitante, que tiene una potencial capacidad de llevar a la morbilidad y hasta la muerte a los pacientes. Entonces, es una enfermedad muy poco común, pero en centros de alta experiencia ya tenemos, digamos, un número importante de pacientes. Es cierto la cifra que usted decía acerca de que en la cohorte histórica del Hospital Pablo Tobón Uribe se han atendido pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 759, de los cuales 201 son enfermedad de Crohn. Y eso, digamos, es un dato interesante. Bastante. Las enfermedades huérfanas se consideran enfermedades que su prevalencia es menor de 1 en 5.000 por personas, pues.
es una enfermedad huérfana aquí en Colombia. Además que usted decía ahorita que es una enfermedad de difícil diagnóstico. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de una enfermedad rara, huérfana, enfermedad de Crohn, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. De eso vamos a hablar más adelante. Nuestras líneas telefónicas están activas para que participen con sus preguntas en el 232-4604 y 018-000-515015. Doctor, bueno, ya sabemos que aparentemente no es muy frecuente, pero sí hay unas cifras estadísticas que indican que es una enfermedad que se está diagnosticando bastante, que el tipo de pacientes son pacientes jóvenes. Ahora, ¿cómo se identifica esta enfermedad? ¿Cuáles son esas señales o signos de alarma que no podrían confundirse con otro tipo de infección intestinal, por decirlo de alguna manera? Los síntomas más importantes a tener en cuenta para este diagnóstico son diarrea, que puede ser una diarrea acuosa, con moco, puede o no tener sangre. Las personas refieren una sensación de evacuación incompleta la mayor parte de las veces y en la enfermedad de Crohn es importante que la mayor parte de los pacientes manifiestan dolor abdominal. Estos síntomas son recurrentes, debilitantes, habitualmente pierden peso, los pacientes tienen una pérdida anormal de peso y todos estos datos vale la pena tenerlos en cuenta para poder abordar a los pacientes de una forma completa. Ahorita vamos a profundizar un poquito o vamos a entrar en detalle acerca de estos síntomas y las causas, el diagnóstico y el tratamiento, porque es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Ya regresamos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la enfermedad de Crohn, cómo se diagnostica y trata. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica que causa inflamación e irritación en el tubo digestivo. La enfermedad de Crohn afecta con más frecuencia al intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. Se puede presentar en personas de cualquier edad, pero es más probable en personas de 20 a 29 años de edad que tienen un familiar, por lo general, padres o hermanos, que tienen una enfermedad inflamatoria del intestino, y el hábito de fumar también constituye un riesgo. Sus síntomas incluyen dolor abdominal con cólicos, fiebre, fatiga, falta de apetito y pérdida de peso. Sensación de que necesita defecar, aun cuando sus intestinos ya estén vacíos y diarrea acuosa, la cual puede generar o puede tener sangre. Sus complicaciones incluyen obstrucción intestinal, fístulas, abscesos, fisuras anales, úlceras, desnutrición, inflamación en las articulaciones, los ojos y la piel. Si usted tiene enfermedad de Crohn en el intestino grueso, puede tener mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon. Si recibe tratamiento continuo para esta enfermedad y permanece en remisión, puede reducir sus probabilidades de cáncer. Así es, como lo decía el doctor Gabriel al comienzo del programa, es una enfermedad grave. Ya lo decía también, puede desencadenar un cáncer, doctor. Hablamos de los síntomas y acá los vimos muy claros. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Exámenes de laboratorio, exámenes especializados? ¿Cómo es el tratamiento? La enfermedad de Crohn es un constructo. Para hacer el diagnóstico debes tener varios elementos. Uno, los síntomas, síntomas que ya anotamos, y hay unos síntomas de alarma que deben, digamos, prender las alarmas. Sí, señales de alarma. Señales de alarma como las diarreas con sangre, diarreas que sean más de 6 veces al día, urgencia defecatoria. Que se vuelvan recurrentes. Que se vuelva recurrente en el tiempo, pérdida anormal de peso, dolor abdominal recurrente y que no alivie con los medicamentos convencionales antiespasmódicos, analgésicos convencionales. Los datos también de interés es que la enfermedad no solo afecta el tracto digestivo, es una enfermedad que afecta también órganos extradigestivos y los más comunes son las articulaciones, los ojos, generando uveitis o el ojo rojo, también algunas lesiones en la piel, unas dermatitis herpetiforme, lesiones nodulares en la piel, llagas o aftas orales o en los genitales, digamos, son de los síntomas extradigestivos. Y desde el punto de vista de imágenes,
Como el compromiso es tan importante en el intestino delgado, hay unas imágenes que nos muestran la inflamación en el intestino delgado o la presencia de estrecheces o estenosis, la presencia de fístulas. Desde el punto de vista endoscópico se ven úlceras, erosiones, aspecto inflamatorio muy severo en todo el colon o en el intestino, y todo eso sumado da el diagnóstico de Crohn. Quiero manifestar que el diagnóstico de Crohn habitualmente no se hace en una sola consulta médica. Es bueno adherirse, digamos, a las recomendaciones de los médicos, de los expertos temáticos, y en un estudio grande que se hizo aquí en Colombia en el Hospital Pablo Tobón Uribe Justo, se identificó que los pacientes tenían un promedio de diagnóstico de unos 14 meses después, digamos, de la consulta inicial. No es fácil, es compleja es de difícil diagnóstico, además. Se puede parecer a muchas enfermedades, digamos, comunes. La clave es la recurrencia y la gravedad de los síntomas. Ahora, ¿cómo diferenciarlo entonces de una enfermedad inflamatoria intestinal? De eso vamos a hablar a continuación y por supuesto del tratamiento, porque antes saludamos a Victoria, que se encuentra aquí en el barrio El Salvador. Bienvenida y la escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias por esperarnos, Victoria. Buenas noches. Tranquila, Adelante. Me tengo una pregunta. Es que mi hermana presenta alguno de los síntomas, pues uno de los síntomas que ya hizo el doctor, ha mencionado el doctor sobre la enfermedad. Sí. Ella presenta dolor abdominal, pero muy bajito. Ya le han realizado varios exámenes, incluso hace un mes hizo una laparoscopia. Ella no tiene pues diarrea con sangrado, nada de eso, pero sí le da un dolor muy, muy fuerte pues en el abdomen. Abajo, pues, ¿cómo me explico? O sea, en la parte de abajo del abdomen. Sí. Y come, por ejemplo, lácteos o cualquier alimento con mucha grasa. Y le caen pesados. Y le cae muy pesado, pero ella dice que no es un dolor como un dolor de estómago normal que le da a cualquier persona, sino que es un dolor muy fuerte, que es peor que un cólico menstrual. O sea, no, ella dice, no sé explicar este dolor, entonces quisiera saber si puede ser esa enfermedad, o porque en la laparoscopia estaba bien, no le diagnosticaron absolutamente No le arrojó nada. ningún diagnóstico así como diferente. No, que estaba bien. Pues eso Muy fue lo que bien. le dijo el doctor. ¿Y es recurrente, Victoria? Sí, muy recurrente. Doctor, Bueno, ¿alguna pregunta? El dolor abdominal intenso, recurrente, vale la pena estudiarlo de una forma, digamos, completa. Yo Gracias, le recomiendo Victoria. evaluación por gastroenterología, ojalá de forma ambulatoria, con fines de establecer si ese dolor tiene relación con alguna enfermedad grave. Hay que descartar, digamos, que no tenga síntomas de alarma, y eso se caracteriza muy bien en una consulta médica. Doctor, ¿cómo no confundir los síntomas de esta enfermedad que son tan parecidos, usted lo decía ahorita, a una enfermedad inflamatoria intestinal que puede ser tan común también? La enfermedad de Crohn es una enfermedad que muchos autores la consideran como una gran imitadora. Es una enfermedad que tiene la capacidad de afectar todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, y da manifestaciones variadas. ¿Y qué tipo de Por eso, manifestaciones? el 60-70% de los pacientes tienen compromiso del intestino delgado y del colon. Los síntomas típicos que hemos hecho referencia acá, el dolor abdominal, la diarrea, el sangrado. Y diferentes Pero a hay esos, algunos doctor. pacientes que tienen enfermedad, por ejemplo, compromiso exclusivo del estómago y el duodeno, el Crohn gastroduodenal que le llaman. Esos pacientes suelen tener dolor abdominal, náuseas, vómitos y una pérdida normal de peso. Es decir, soy enfático, quiero enfatizar de que esta enfermedad no se suele diagnosticar en una sola visita médica. Es importante que ante los signos de alarma que hemos mencionado acá, consulten tempranamente al médico con fines de hacerle los estudios complementarios definitorios. Así es. Alirio, lo saludamos a esta hora. Usted se encuentra en Calasanz. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? La pregunta mía, muchas gracias por atenderme la llamada y por este servicio tan importante. La pregunta mía es, a mí en el año 1 de enero del 2018 me empecé con un rebajo de peso bastante. Yo era una persona que pesaba 78 kilos y hoy en día estoy pesando 56. Sí. Me hicieron el tratamiento en la Clínica Las Américas, he estado hospitalizado varias veces
Ya estoy en este momento en tratamiento comprobado con el gastroenterólogo Edilberto del Nano EPS. Sí. Me hicieron una ecografía en el páncreas y ya hace 19 meses se detectó que tengo una pancreatitis crónica. Por cómo se me mostró, por ejemplo, yo cualquier alimento que coma, cualquier alimento, sea una gelatinita con leche lactosa, sea una sopita, sea un pedacito de carne asada, sea lo que sea, cualquier alimento, Le cae mal. me cae supremamente mal, y mientras yo no vaya al baño, el dolor es constante, no un cólico, es un dolor constante, me dura bastante. Alirio, ¿y su pregunta cuál es? Mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? Que a mí cualquier alimento me hace daño, yo mientras no coma no me duele nada. Y el médico, el gastroenterólogo de la 9PS, Gilberto, vengo tomando 9 pastillas diarias, pastillas que llaman pancreatinina, que son unas enzimas. Vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor Gabriel. Gracias por compartir con nosotros su diagnóstico, Alirio. Y es como el caso también de muchas personas, doctor. ¿Es tan común? Muchas gracias. La pregunta es muy pertinente. Sí. Esta es una de las enfermedades que en algunas oportunidades son confundidas con la enfermedad de Crohn, especialmente el dolor abdominal, diarrea, puede tener una pérdida anormal de peso, pero específicamente, digamos, la enfermedad que usted manifiesta es una enfermedad que compromete el páncreas, que es un órgano que produce unas enzimas digestivas que son fundamentales, digamos, para la digestión y la absorción de los alimentos. En estos momentos a usted le están dando algunas pastillas, por lo que manifiesta el Crohn, medicamentos que sirven para absorber y para mejorar, digamos, los temas de la digestión. El dolor, en el contexto de pancreatitis crónica, hay que revisar si usted, digamos, tiene una causa ya reconocida de la pancreatitis crónica, por ejemplo, calcificaciones en el páncreas, calcificaciones en el ducto pancreático, porque esos tienen, digamos, un tratamiento específico con moduladores del dolor o con infiltraciones al ganglio celíaco, que es un ganglio que está, digamos, en relación, digamos, recoge toda la aferencia o la sensibilidad del páncreas y de esa zona. Doctor, es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya lo dijimos. Es una enfermedad que no hay forma de prevenirla. Es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí existe un tratamiento. ¿En qué consiste este tratamiento? Los tratamientos de la enfermedad de Crohn dependen del fenotipo. Se reconocen al menos 3 fenotipos de la enfermedad de Crohn: un fenotipo inflamatorio, un fenotipo fistulizante y un fenotipo estenosante. En los fenotipos inflamatorios, que son los fenotipos de un mejor pronóstico, habitualmente se dan tratamientos con antiinflamatorios, con esteroides locales o sistémicos, con mesalazina, y en la enfermedad cuando es más compleja, habitualmente requiere terapia biológica o inmunomoduladores, es decir, medicamentos que tienen la capacidad de reducir las defensas, de bajar las defensas, que finalmente son el componente que inflama el mismo intestino. Es decir, en la enfermedad de Crohn hay una producción anormal de células de la defensa o anticuerpos nuestros contra nuestro propio organismo. Pero los efectos son positivos, doctor, de este tratamiento, o sea, como la calidad de vida la calidad de estos pacientes. La calidad de vida con estos tratamientos ha mejorado de forma notable, pero de todas formas estamos en conocimiento de la enfermedad, día a día se aprende más de la enfermedad. Sí. Y sí quiero aprovechar, digamos, este espacio para comentar que en estos momentos en el Hospital Pablo Tobón Uribe tenemos un grupo de enfermedad inflamatoria intestinal bien constituido, en donde habitualmente reforzamos, digamos, todo el tema de la enfermedad, es decir, hacemos que la gente conozca su enfermedad, que conozca cómo es el tratamiento, cómo va a ser el seguimiento, los planes, y adicionalmente le vamos a ofrecer terapias que van desde terapias simples desde el punto de vista médico hasta terapias inmunomoduladoras. Muy bien. Incluso en estos momentos tenemos 3 protocolos de investigación con medicamentos que se están utilizando, digamos, en estudios multicéntricos en el mundo. María en Buenos Aires, bienvenida y muy breve con su inquietud, que nos quedan pocos minutos.
Se cayó la llamada de María. Doctor, es una enfermedad que se complica mucho. ¿Qué otros problemas de salud pueden tener las personas con este tipo de enfermedad, con esta enfermedad de Crohn? Las personas pueden tener fístulas perianales, es decir, unos pequeños orificios que se comunican desde el intestino a la región perianal, generando mucho dolor en el recto, generando incontinencia fecal. Eso desde el punto de vista perianal. Puede generar fístulas del intestino a órganos adyacentes en el abdomen, generando abdomen agudo, generando infecciones, generando peritonitis. Puede desencadenar un cáncer de colon. Puede desencadenar un cáncer. Digamos, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal en general, mal controlada, tienen más de 8 veces el riesgo de tener cáncer que la población general. Es por eso que es fundamental mantener el control de la enfermedad, es decir, la remisión profunda de la enfermedad en lo posible. No se puede prevenir definitivamente, lo decíamos. No se puede prevenir, pero hay algunas medidas no farmacológicas que sirven, por ejemplo. Finalmente, ¿cuáles son esas recomendaciones, doctor? No consumir cigarrillos, hacer ejercicio físico, ingerir una cantidad importante de líquidos en el día, 6, 8 vasos de agua al día menos. Son cosas que pudieran, digamos, ayudar. Lo hemos dicho muchas veces en el programa, un estilo de vida saludable ayuda a prevenir muchas enfermedades. Doctor Gabriel, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Muchísimas gracias. Con esta información tan útil acerca de esta enfermedad considerada huérfana o enfermedad rara, la enfermedad de Crohn. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.